Bueno, buenas tardes. Os damos la bienvenida aquí a Móstoles a esta nueva jornada ya de nuestra tercera escuela de verano. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de nada, permitidme hacer un inciso porque hoy iba a estar con nosotros también la compañera Tania Sánchez como vocal de la Comisión de Defensa del Congreso por Unidos Podemos, pero le han surgido problemas personales y al final no ha podido venir. Entonces me ha pedido que os transmitiera sus disculpas y que ya próximamente o en un futuro podríamos contar con ella. Dicho esto, pues hoy tenemos con nosotros a Julio Rodríguez. A Julio le conocéis, general del Ejército del Aire, fue jefe del Estado Mayor de Defensa de 2008 a 2011 y Julio ya nos acompañó en Ágora hace algo más de un año y ya quedamos en que pues tendría que volver a acompañarnos y aquí está hoy. Tener entre nosotros y nosotras a alguien como él pues es un honor y es tener a alguien con este conocimiento y esta experiencia para nosotros es muy importante porque debemos tener en cuenta que independientemente de la opinión individual que podamos tener respecto a lo que es la institución del ejército o qué papel debe tener en la sociedad hacia la que queremos avanzar, está claro que a día de hoy es un órgano necesario. Y Julio, pues como futuro ministro de Defensa, será la persona más adecuada para dirigir este ministerio. Hoy Julio nos va a hablar de un tema que es tremendamente interesante, que es las misiones internacionales españolas. Porque ¿cuántos de los que o de las que estáis aquí sabéis que hay cazas españoles en Estonia? O carros de combate en Letonia, en la frontera con Rusia, o misiles antiaéreos españoles en Turquía. O una pregunta también que espero que hoy Julio nos pueda responder, que es ¿por qué nadie ha protestado cuando hemos vuelto a enviar tropas a Irak? Entonces yo os lo dejo aquí y os dejo con Julio Rodríguez. ¿Se oye bien? No. Sí, pégate más. Sí, pues muchas gracias, Mónica. La verdad que para mí es un placer estar hoy aquí. La verdad que siento que no esté Tania, porque Tania sí que es una verdadera experta, porque se implicó mucho en la Comisión de Defensa, sigue implicada, y hace falta gente joven como ella, y gente trabajadora, y gente lista y sabia como es Tania, para abrir este debate que yo creo que, como comentaba con alguno de vosotros y de vosotras antes de empezar, para mí es lo más importante. Que el debate de la seguridad, el debate de la defensa, el debate de la paz, como queramos llamarlo, se abra a la sociedad, igual que hablamos del debate de la sanidad, el debate de la educación y demás. Porque todo eso se hace con nuestros impuestos y nosotros, los ciudadanos, somos los que tenemos que establecer las prioridades y no dejarlo todo esto en manos de expertos o en manos de gente que nos diga hay que subir el 3%, hay que bajarlo. ¿Y por qué no el 3, el 4, el 5? Pues nada. Este es un debate que se ha restado a la sociedad y yo creo que es importante abrirlo. Se explica muchas veces por esa especie de prevención. Venimos de una sociedad, venimos de una dictadura en la que parece que hay un cierto temor a lo que dicen los militares y ese debate está como escondido. Pero es necesario abrirlo, sobre todo en épocas de crisis, en la que hay que establecer prioridades, igual que nosotros establecemos prioridades en nuestra economía casera, hay que establecer prioridades en los presupuestos. Y el ciudadano, la sociedad, tiene que establecer dónde quiero gastar: en pan, en carne, en postre, en cine, en sanidad, en educación, en defensa, además. Y establecer prioridades, porque esto es un ejercicio de suma cero. Si lo sumo en algo, lo resto en otra cosa. Y evidentemente, igual que nosotros en nuestras casas decidimos poner puertas blindadas, o dejamos la puerta abierta, pero decimos al vecino que nos vigile. O sea, hay distintos modelos de organizar nuestra protección. Pues igual ocurre con la defensa y ese debate hay que hacerlo. Por eso, nosotros en Podemos hemos querido siempre mantener siempre la actualidad. Sí. Yo daba la sensación de que no. Ahora. Que nadie protesta, nadie dice nada, todos callados,
Poniendo el oído, pues es un ejemplo de que hay que levantar la mano y decir, no se oye. Como Julio Iglesias. No, hablando de... yo encontré Podemos entré en un proyecto que veía un proyecto coherente, un proyecto de ilusión, pero un proyecto que se puede implementar. Nosotros queríamos gobernar al día siguiente, y para gobernar al día siguiente hay que imponer en nuestro programa medidas creíbles. Probablemente yo quiera llegar hasta allí, pero para llegar hasta allí hay que establecer la ruta, y hay que establecer medidas en el día siguiente. Cuando hablamos del tema de seguridad y defensa decíamos, tenemos que abrir el debate de la defensa y la seguridad a la sociedad, para que la sociedad sea experta en estos temas, conozca estos temas y establezca las prioridades. Factor fundamental para establecer prioridades es tener información. Claro. ¿Qué decimos en este programa? Primero, transparencia. Transparencia de información. La transparencia es algo que es transversal a todas las administraciones. No por ser temas de seguridad que parece que son secretos, no, será secreto una operación determinada, pero la gestión presupuestaria tiene que ser transparente. Luego, yo, para saber lo que quiero gastar en defensa, quiero saber lo que se gasta en defensa, quiero saber todo lo que son los presupuestos y establecer mis prioridades. Segundo punto importante, transparencia. Y tercero, tener unas fuerzas armadas, caso de que queramos tener unas fuerzas armadas que sean sostenibles. Que sean sostenibles. Igual que yo me compro una casa, me tengo que comprometer a que puedo pagar esos créditos. No dar patadas hacia adelante como en el Rubi, ir adquiriendo y endeudando a mis hijos y a mis nietos. O sea, tengo que tener unas fuerzas armadas sostenibles. Luego, importante, información transparente, fuerzas armadas sostenibles y debate abierto a la sociedad. ¿Cómo me quiero defender? Son, acompañado, aliado, ¿con qué aliado? Ese debate se tiene que abrir. Ese debate, porque somos los ciudadanos que tenemos que decidir. Todos sabemos, en cuestión de derechos, en cuestión de seguridad, en cuestión de demás, que cuando se ejerce presión, se consigue lo que se quiere. Cuando se deja de tener presión, se cede y perdemos derechos. El debate que se ha abierto ahora en nuestras sociedades entre seguridad y libertad es un debate falso. O sea, yo no puedo perder unos derechos que he conseguido en aras de la seguridad. Luego, esto lo quería hacer un poco para abrir el debate, para que surjan preguntas. Pero con el tema concreto de... yo no sé cómo queréis que enfocamos esto, si quiere que hable mucho, que hagamos preguntas y demás. Yo hablo y lo hago, pero me interesa mucho más atender a vuestras preguntas y dirigir lo que quiero hablar sobre las preguntas que hay. Pero concretamente, hablando de transparencia, un factor importante es, en los presupuestos generales del Estado, es que hasta ahora había unos presupuestos iniciales que se aprobaban, en las fechas que se aprobaban, y después venían unos créditos ampliables con los que se pagaban los programas especiales de armamento, esa deuda que tenemos. Y hay otros créditos ampliables para operaciones, misiones en el exterior. ¿Con esto qué quiero decir? Que si hay presupuestados, por poner una cifra, 6.000 millones en el presupuesto inicial, a final del año a lo mejor se gastan 9.000, 10.000, 11.000. Y mucha gente no es consciente de esto, porque es una especie de cajón desastre que se acude a un fondo de contingencia. Bueno, el fondo de contingencia está cuando de repente surge una operación, o que surge un terremoto, una catástrofe, además, y se acude a ese presupuesto. Si la operación es imprevista, evidentemente hay un mecanismo para que yo vaya al Parlamento y diga, ha habido una misión, un terremoto en Haití, un incendio en Portugal, por no poner cosas bélicas, sino poner recursos militares. Bien. Pero cuando las operaciones están programadas, sea el caso del Líbano, sea el caso de tal, eso tiene que estar en el presupuesto inicial porque eso es lo que va a costar. Y eso inicialmente no está puesto. Por lo cual, evidentemente, la gente dice, no, los presupuestos de defensa han crecido el 0,3. No, pero luego se han aumentado en 1.000, en 2.000 o en 3.000 millones. Como consecuencia de una sentencia que hubo el Tribunal Constitucional, este año se han incluido los programas especiales de armamento. Por eso dice que se ha subido el 30%. No han subido el 30%. Era que antes estaban en otra caja y se han puesto en esta caja. O sea, en el presupuesto inicial sí que hay una cifra más grande del 30% que la que había el año pasado, pero es que estaba antes en el fondo de contingencia.
¿Qué ocurre con la misión en el exterior? Que todavía, como el Tribunal Constitucional no ha dicho nada, yo sigo actuando de esta forma. ¿Esto qué significa si a bote pronto? Como un miedo a declarar lo que gasto en defensa. Es una manera, evidentemente dirán, no, eso se publica en los boletines, sí, se publica en julio, en agosto, no se le da mucha difusión. Luego, no hay en realidad una clara conciencia de lo que se gasta en defensa. ¿Por qué? Porque políticamente no parece muy acertado comparar los presupuestos en defensa cuando hay recortes en sanidad y en educación. Pero si eso lo tiene que decidir el ciudadano. El ciudadano deja ese poder en manos de sus representantes tienen que sacar eso a la luz. Luego eso, cuando hablaba de la verdad, era más bien de la verdad de la financiación de las misiones en el extranjero. Esa verdad no está claramente expresada. ¿Cómo, en el caso que preguntaba Mónica, cómo se lanza una operación en el exterior? Desde Irak se requieren 3 requisitos: que fueran aprobadas, autorizadas por un organismo internacional, Naciones Unidas, caso que no fue el caso de Irak, aprobadas en el Parlamento y aprobadas en el Parlamento. ¿Qué se aprueba en el Parlamento? La misión, la duración, el número y el coste. Evidentemente, eso es un control. O sea, cuando se aprueba el Parlamento, se hace un control. Y luego hay que seguir ese control de cómo se gasta. O sea, porque la gestión no puede ser infinita. Eso es lo que desde Podemos exigimos, que haya un mayor control y que ese presupuesto no se convierta en una especie de cajón desastre. Como yo digo, me hace falta tanto dinero, voy al fondo de contingencia, lo pido y se aprueba. Es una manera de lo que se llaman créditos ampliables. Desde mi punto de vista, es una manera de huir del control inicialmente parlamentario y como conclusión del control ciudadano. Y no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Porque o las cosas son necesarias o no son necesarias. Si es necesario y alguien me convence de que hay que estar igual en Letonia, yo soy convenzo. Y si no, no puedo hacer nada por mi cuenta. Sin la aprobación del Congreso, sin la aprobación de la ciudadanía, sin que la ciudadanía esté informada. Porque al final la democracia es poder de la gente, que delegamos en los diputados, pero no les delegamos para que dejen las cosas en manos de otros intereses. Para mí esa es una clave importante y lo que da, por así decirlo, poder al ciudadano y poder a nuestro representante. Ese era un poco por donde quería enfocar el tema de las misiones en el exterior. Porque, ¿cuál es mi tesis? Que estamos llegando a un proceso en el que las Fuerzas Armadas no son sostenibles, como están ahora impresionadas. A no ser sostenibles nos hemos endeudado con unos programas de armamento que llevamos la deuda a 20, 25 años, tanto que algún armamento se ha quedado obsoleto. Porque cuando yo compré un carro de combate, ya no quiero carro de combate. Cuando yo compro un avión, ya el avión se me queda viejo porque quiero drones. Cuando compro vehículos, ya quiero vehículos de un determinado tipo. O sea, este tipo de... se me está quedando solo. Y el otro factor es sostenerlo con operaciones en el exterior. Porque eso es algo no controlable. ¿Cómo mantengo yo la operatividad de normalidad? La saco fuera, no la justifico con el presupuesto, y mantengo esa unidad porque estamos hablando de casi de unos gastos anuales de entre 800 y 1.000 millones de euros, que es prácticamente el 20% del presupuesto total, si estamos hablando de 6.000 millones. Luego, esto me lleva a decir, entonces, que me dicen que no son sostenibles las misiones, no lo sé. Veamos si son sostenibles, que haya un control parlamentario y que se diga, porque a lo mejor en vez de estar en 26 tengo que estar en 22. En vez de estar en 20 tengo que estar en 15. Y en vez de estar con estos 90 tengo que estar en otro. Eso es el control que se exige. Porque si no, el ciudadano, cuando descubra, entre comillas, que no es así como se le han contado, se siente engañado. Y el efecto reactivo es peor. Yo creo que siempre la transparencia tiene la ventaja de que te hace corresponsable. Cuando tú tienes información de toda la gestión, de la sanidad, de la educación y tal, te haces corresponsable a través de tu
de tu representante y tu Congreso. Con lo cual, el Congreso dice, no, estas misiones se aprobaron con la mayoría del Congreso. Y es cierto. Pero yo exijo ahora, como ciudadano, le exijo a mi representante y digo, ¿y por qué se gastan 100 y no 40? ¿Por qué son 20 millones? ¿Por qué este dinero no se incluye en el presupuesto inicial? Porque ¿sabéis cuál es la cantidad que se ha puesto en el presupuesto inicial, en los presupuestos de 2017 recién aprobados? 14,3 millones. ¿Sabéis cuánto se gasta? Más de 800 millones. Luego, ¿qué es lo que se va a sacar del fondo de contingencia? Es un fondo, se llaman así, créditos ampliables. Se puede entender para una emisión que surja mañana, para algo urgente, porque así se llama fondo de contingencia. Hay un terremoto en Lorca y el Consejo de Ministros aprueba 300 millones. Hay unas inundaciones, se declara tal y tal. A eso está el fondo de contingencia o para un tipo de emisión, pero no para algo que es rutinario. Tenemos fuerzas en el Líbano desde hace más de 10 años. Gastarán lo mismo, más o menos, todos los años. ¿Por qué no se incluye en el presupuesto inicial? O sea, casi todas las misiones tienen sus trampas. Se aprueban en el Parlamento, se aprueban a final de año, se hace una aprobación que dice, se extienden, ¿todos de acuerdo? Se aprueba. No, yo quiero saber el control del gasto de esa misión, porque es mucho dinero. Cuando estamos ahora en situación de crisis. Porque cuando estamos en situación de crisis nos dicen que hay que recortar, se me olvidó también, que hay que recortar para atender otros. Bueno, vamos a ver dónde recortamos. Yo no estoy hablando de recortar en defensa, quiero que se abra el debate y que sea transparente. Luego eso para mí es un poco lo que hablaba de la verdad de la financiación de las misiones en el exterior. Porque son populares. Son populares porque son marca España. Yo no estoy diciendo de cortarlas, sino que no sea un desahogo para las finanzas de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están apretadas, dicen que hay que aumentar el 2%. Explíqueme por qué. Que no sea esta especie de caja de Pandora, esta especie de cajón desastre, la misión en el exterior, que se vaya produciendo esta cosas. Esa era una de las líneas que quería explicar. Otro de los conceptos claramente que nosotros defendemos en Podemos es, cambio un poco de tema, pero está relacionado. Nosotros queremos hablar de paz y seguridad. ¿Qué significa esto? Pues bueno, antes había ministerios de la guerra. Ya nadie entendería que hubiera un ministerio de la guerra, ¿no? Eufemísticamente hemos pasado a un ministerio de la defensa. ¿Por qué no pasamos? No digo un ministerio de paz y seguridad, porque la paz y la seguridad no corresponde a un ministerio de defensa. La paz y la seguridad es una política de Estado. Si yo quiero que un conflicto no se desarrolle, hay muchas medidas, hay políticas, hay medidas económicas, hay medidas diplomáticas. Quiero decir que la paz se construye, la paz podemos ser educados en la paz. Ese concepto hay que irlo introduciendo sin que nos acusen de buenistas, y se nos acusen un poco de pacifistas, de utópicos. Ya sé que la utopía es no alcanzable, pero hay que tener tensión utópica para llegar a sus objetivos. Entonces, en muchos tipos de conflictos, me da igual que sea el Estado Islámico, hay que empezar por muy abajo, hay que empezar por los niños. Lo que es educar para la paz, construir la paz, requiere también una industria, entre comillas. Igual que hablamos de la industria del armamento, hay que tener una industria para la paz. O sea, hay que tener voluntad política, hay que poner medios, hay que educar. Y ese me parece un factor muy importante. Y dice, pero bueno, es que eso no depende de nosotros, Bueno, tampoco lo que estamos haciendo aquí nosotros vamos a arreglar el país, pero estamos dando pequeños pasos. Yo soy ahora un soldado de Podemos, no me voy a bajar, pero yo soy un soldado de Podemos, porque pienso que puedo contribuir de alguna manera. Cada uno anónimamente contribuye de esa manera. Yo creo que a construir la paz se hace desde un país pequeño como desde un país grande. O sea, tomando medidas y sobre todo educando a la gente. Yo creo que ese concepto que parece utópico es importante. Y sobre todo, irlo metiendo. O sea, queremos hablar de paz y queremos hablar de seguridad. Como queremos gobernar, al día siguiente, yo cuando hablo de
me acusan de antimilitarista, yo soy antimilitarista, en el sentido de que estoy en contra del militarismo. El militarismo es utilizar, por así decirlo, lo militar para resolver todos los conflictos. Y hay muchos civiles que son militaristas en los gobiernos. O sea, cuando desde el presidente Hollande, cuando dice que soluciona el problema del yihadismo en Francia, mandando otra, y no soluciona nada, hasta luego, esa política, yo creo que es importante ir cambiando ese tipo de mentalidad. Y eso pasa por educación, por control de la ciudadanía, de los presupuestos y de la actividad política, porque yo me eduqué en una dictadura y aprendí a ser demócrata, pero los que han nacido después de la Constitución no han nacido demócratas, hay que aprender a ser demócrata. O sea, no por haber nacido después en un Estado democrático, hay que aprender a ser demócrata, no hay que ceder en nada. Pues todo es cuestión de educación, y eso obliga a que todos participemos y que no nos limitemos a que, como se nos decía al principio, a echar nuestra urna, a echar nuestro voto en la urna, sino a ese control democrático hay que ejercerlo. Evidentemente, yo siempre he contado, evidentemente pasamos por muchas fases de la vida democrática, pero ha habido un periodo con la ilusión que construimos la democracia, pero luego hubo un periodo en el que estuvimos anestesiados políticamente, cuando era el poder de los aparatos. Yo creo que ha habido una generación importante desde los años 90, el crecimiento de la crisis económica, en el que se ha tratado de desconectarnos al ciudadano de la vida política. El 15M fue una especie de despertar, de querer participar, y lo que sí que hemos conseguido, yo creo que es un reconocimiento a la gente del 15M, a la gente de Podemos, es que el debate político se abra. Y eso hace, pero hay una tendencia que nos volvamos a dejar, a que estos son los mismos, a que funcione la estrategia del miedo, y yo creo que ese es el reto que tenemos que vencer. Lo tenemos que vencer en todas las fases. O sea, parece que me estoy yendo del tema, pero cuando estamos hablando de temas de defensa y de seguridad, estamos hablando de temas importantes presupuestarios, estamos hablando de un servicio público, como puede ser el funcionario de correos, como puede ser los de Hacienda, como puede ser el servicio de sanidad, que tenemos que controlar y tenemos que saber en qué se gasta el dinero. Esto sería básicamente las ideas con que quería. Me he hablado de misiones, pero estoy dispuesto a responder a todas vuestras preguntas de cualquier tema. En cuanto a misiones las misiones en el exterior, explicar algunas concretas dentro de lo que yo sepa, cuál puede ser la evolución en el futuro de determinados conflictos, cuál es la opinión que tenemos sobre el tema del terrorismo. O sea, estoy dispuesto a abrir ese debate con las preguntas que queráis, porque si me enrollo, es verdad que... Pues empezamos con el turno de preguntas, hacemos 3 preguntas, si quieres vas contestando y vamos... Un segundo que tengo que mandar un correo urgente y os Esperamos atiendo enseguida, ¿eh? Sí. Es que estamos sin medios.
Bueno, pues empezamos con el turno, pero me ponéis un micrófono. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias al señor Julio Rodríguez por estar aquí. Personalmente es un icono para mí, pero bueno, eso es una cosa personal. Ha hablado de una cosa que para mí entiendo que es muy importante, de transparencia. La transparencia es ambigua y es infinita. Entonces, yo creo que cuando usted hablaba de que en los años 90 hemos tenido aquí una catarsis aquí mental con el tema de la democracia, todas estas cosas, ha habido mucha gente, que yo creo que todos conocemos algún caso, en el que se piensa que lo más fácil es llegar al Congreso, dar cifras globales y no entrar en detalles ni en prioridades. Cuando decimos transparencia, lo que nos cuesta tener carros de combate en Siria, en Líbano, en Irak, en no sé qué. El presupuesto, la cantidad que usted hablaba de que se presupuestan en los presupuestos generales del Estado de 14 millones, luego al final son 900. Cuando aquí hemos pensado que es mejor al pueblo no contarnos la verdad, porque es más fácil para nosotros digerir una medio verdad. Hablamos de las Fuerzas Armadas, pero esto sería extrapolable a toda la sociedad, a todo el conjunto de los problemas de la sociedad, ¿no? Cuando usted habla de transparencia, me gustaría que no sé, si se puede ser un poquito más preciso del por qué usted que ha estado donde ha estado, ha llegado donde ha llegado, tiene que ser ahora alguien como Podemos, que es un granito de arena en el desierto, quien pida ese tipo de explicaciones, quién debe darlas y cómo podemos, de alguna manera, entre todos, el contribuir a difundir con datos, cómo se puede, lo que usted bien decía, de que no vale con poner una papeleta en la urna, sino todos hacer un poquito de pedagogía en nuestros círculos, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podríamos hacer eso? Eso es lo que le quería preguntar. Gracias. Espera, contestamos. Sí. ¿Puedo preguntar? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, va a ser una pregunta sencilla de su experiencia personal, que valoro mucho. ¿Hasta qué punto disponemos como país de autonomía suficiente para abrir este debate? Para abrir este debate. Me estoy refiriendo a los acuerdos que hay con Europa, los acuerdos OTAN. Es decir, hasta qué punto nosotros tenemos una autonomía real suficiente para enfrentarnos a este acercamiento de las Fuerzas Armadas a la gente, ¿no? La participación. Un poco nervioso. Cuando viniste a Móstoles, yo te planteé el tema de la emergencia de Rusia. Tú comentaste, yo
te puse el surgimiento de Rusia como una emergencia que ahora se ha planteado. De hecho, toda la desestabilización que se ha producido en Siria, ellos junto con Hezbollah, junto con Irán y junto al gobierno sirio, pues yo creo que están recuperando la estabilidad y la viabilidad del Estado sirio. Nosotros lo que hemos hecho es financiar grupos terroristas, takfiris, yihadistas, que queremos englobarlos en oposición moderada. Y oposición moderada, yo lo que veo es que tenemos un planteamiento erróneo. O sea, yo no veo estabilidad ninguna. Yo veo ejercicios militares en Europa, ejercicios en Estonia, bases en Rumanía, en Ucrania armando la guerra. O sea, que estamos incitando a Rusia a un conflicto. ¿Qué ganamos nosotros? Porque a Estados Unidos le pilla a 3.000 o 4.000 kilómetros. Los zamobazos no los vamos a comer nosotros. Ellos están reaccionando. Ellos han montado sistemas de defensa S-300, S-400 en Kaliningrado. Tienen montado Iskander, o sea, misiles de medio alcance nucleares a 400 o 500 kilómetros, por lo cual tienen las principales capitales europeas al alcance de armamento nuclear y se lo hemos puesto a huevo. El día menos pensado, como han tenido buena relación con Serbia, pues montan otro sistema de defensa en el núcleo de Europa. En Serbia, pues ya tienen ya no el sistema, la base terrestre que tenían, la base portuaria y demás, sino que ya tienen su sistema de defensa S-400, S-300 y sistemas de lanzamiento en ese flanco de misiles nucleares. O sea, ¿a qué estamos jugando? Por otro lado, en el Magreb, en Libia hemos destruido el Estado Unido. O sea, totalmente destruido con nuestra intervención. Pero no es eso tampoco, es eso. Los 10 o 11 países del Sahel que se han convertido en estados no viables. ¿Y qué papel estamos jugando? O sea, nosotros no estamos estableciendo países. Nosotros no estamos interviniendo en la situación del conflicto palestino. O sea, esto es un desastre. Un desastre. Y aquí lo que es... yo solo termino la frase. Bueno, también yo pienso que aparte de toda esa fase de inestabilidad, hemos pasado del poder unipolar de los Estados Unidos y los 4 mariachis, que somos los países europeos, que somos los mandacas, a un mundo que yo veo tripolar, bueno, que no veo, que explica el experto, que es tripolar, que es Estados Unidos, China y Rusia. Rusia económicamente es más débil, pero militarmente tiene un ejército bastante... Y China todos los años incrementa el presupuesto militar. Por favor, vamos, os rogaría a todos los que vayáis a hacer preguntas, intervenciones breves, porque tenemos unas cuantas más y entre que nos contestan Julio y tal, no nos da tiempo. Entonces, ser un poquito concisos y concisas con las preguntas. Gracias. Bueno, espero no alargarme la respuesta porque, como decía al principio, lo más interesante son siempre las preguntas. Y yo creo que con algunas de las preguntas se responden otras. Pero bueno, empezando por el tema de la transparencia, a mí me parece un tema clave, o sea, un tema de la transparencia. Parece que está de moda, por eso hay leyes de transparencia, pero eso no quiere decir que haya transparencia. O sea,
Evidentemente ha sido como consecuencia de la presión de la sociedad que los gobiernos emiten su ley de transparencia, pero abren sus portales. Pero eso no es transparencia. Transparencia es dar información útil al ciudadano, no dar mucha información. A mí si me enseñan el pendrive el ministro Montoro de los presupuestos, sabe que no lo voy a abrir, porque no hay quien se lea de lo que sea. Lo que quiero es información útil, que sea información útil se puede dar, y se debe dar. Y eso se logra con exigencia de la ciudadanía y con debates como este, evidentemente, o sea, con inquietud por saber, porque también hay esa especie de pereza. Yo ya elijo a mis diputados para que ellos tomen las decisiones, o sea, hay una especie de... Hay que salir de esa especie de... Pero totalmente de acuerdo en que la transparencia es clave, pero transparencia indica, que no se quemen las palabras, indica muchas cosas. En el caso del Ministerio de Defensa, hay informes de Transparencia Internacional que hace estudios sobre distintos países y estamos en un nivel tirando de la mitad para abajo en el caso de defensa. Y ponía concretamente que la información no llegaba al Parlamento. No digo que no llegara al ciudadano, que no llegaba a los diputados de defensa, o porque no la buscaban o porque no llegaba. Y concretamente hablaba del área de operaciones, en el que no había una información clara sobre cómo se hacían las contrataciones, porque ahí hay mucho dinero. Porque no es mandar soldados, es mandar soldados en aviones, es mandarles soldados con un apoyo logístico importante, hay que hacer relevos, hay un gran negocio alrededor de una misión, por pequeña que sea. Hay muchos intereses en esa misión. Es fácil montarla y es muy difícil desmontarla, porque una vez creada la necesidad, esa información es la que, a través de lo que se ha gastado, el ciudadano quiere saberlo. Luego, la transparencia es una palabra que se ha puesto de moda, pero hay que exigirla que se implemente correctamente. O sea, yo creo que en ese sentido hay que seguir avanzando y debates como este son los importantes. O sea, no a demanda de la ciudadanía, pero también que el gobierno o las instituciones lo vayan a aclarar. Pero yo creo más en que seamos nosotros los que lo pidamos que el que no la den. Porque dicen, no, ahí está. Toda la información está. No hay casi nada secreto, está en un boletín oficial del Estado, en los acuerdos del Consejo de Ministros. Pero nadie se va a ver la referencia del Consejo de Ministros para saber que se ha aprobado en el mes de agosto un crédito ampliable de 500 millones para las misiones en el exterior. Cuando yo lo pregunto, dice, no, está publicado. No, eso no es información transparente, no es información transparente. Porque ha exigido usted ese procedimiento. Luego, claramente la transparencia es un factor clave. Segundo pregunta es si disponemos como país de autonomía real para tomar estas decisiones. Por eso, yo decía en nuestro programa tiene que ser un programa coherente. O sea, yo quiero llegar, o sea, yo claro que quería llegar a una situación en la que no hubiera conflictos, que no fuera necesario emplear medios violentos y demás, pero hay que ir paso a paso y hay que ser pragmáticos, sin olvidar el norte. Nosotros que decimos que nuestra defensa es mejor hacerla de la manera compartida. ¿Cómo la compartimos? Pues pensamos que la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, es una organización obsoleta, porque fue una organización que nace tras la Segunda Guerra Mundial para un conflicto terminado. Pensamos que es mejor defenderte con tus vecinos, igual que en tu organización pones una valla, o pagas un gasto de comunidad, o pones un conserje. Es más fácil organizarte con tus vecinos europeos, tu defensa, que no es fácil, pero hay que empezar por ese paso. Porque de momento, para que haya una organización defensiva en Europa, tenemos unidad económica, con el euro y con algunas cosas y puesta en duda. No tenemos unidad política. O sea, no hay un parlamento que... es difícil que tengamos una organización de seguridad mientras no haya una organización política claramente que diga cómo se comparten esos presupuestos. Lo que habrá de momento será una unión económica para la defensa, una unión de intereses. Una unión de intereses de la industria británica, alemana, además. Bueno, eso es información, hay que ser consciente de eso y hay que ir avanzando en esa situación. Luego, tenemos autonomía como país y nos defendemos mejor como país europeo que como país autónomo o como país con unos intereses americanos o canadienses. Luego, hay que ser posibilista. Yo soy utópico para mantener la tensión utópica, pero soy escéptico. Pero quiero ser escéptico activo, porque si me quedo en el escepticismo digo, esto no tiene solución,
lo haremos. Luego, es el escepticismo que me dan los años de dejarlo mejor para mis hijos y para mis nietos, como me lo dejaron mis padres y mis abuelos. Luego, soy optimista en ese sentido, vamos, pero con los pies en el suelo. Y con respecto a la tercera pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo porque usted ha hecho un análisis de la situación, cómo la ve, cómo ve los conflictos, pero esa es la educación que yo quiero. O sea, cuando estoy hablando de educación para la paz, es que hay que ver el origen de los conflictos. Y si yo me voy a Siria, al conflicto de Siria, parece que hay buenos y malos, ¿no? Porque quieren decir, ya sé que no, que usted lo sabe. O sea, ya sé que usted sabe que ahí hay muchos actores. Empiezo con los que... Sí, porque cuando alguien me está vendiendo algo, los turcos están defendiéndose de los kurdos. Israel de Irán, Hezbollah, Arabia Saudita de Irán. O sea, hay como 10 o 12 actores y diferentes conflictos. Pero eso es muy complicado. Y entonces es la lucha contra el Estado Islámico. Un Estado Islámico que fue creado y financiado para luchar contra la oposición siria. Cuando luego, para luchar contra Assad. Luego cuando se decidió cambiar, esa financiación volvió a cambiar de los mismos países árabes y los mismos países occidentales. Luego hay que ir al origen de los conflictos y así aprenderemos cuál es la lucha de intereses y para que no nos metan donde no queremos estar. En cuanto al mundo tripolar, puedo estar de acuerdo, pero evidentemente todavía Estados Unidos, desde el punto de vista militar, da 100.000 vueltas a todo. Otra cosa es que políticamente puede actuar solo. Ya no es el gran poderoso que es. Ya hasta en el conflicto más pequeño necesita aliados. Ya sea en el conflicto sirio. Potencia militar la tiene, capacidad la tiene, infinitamente superior a la rusa y a la China, porque bueno, sí, la tiene. O sea, en cuanto... Bueno, no, si yo no digo que vaya a haber un conflicto que vaya a intervenir, porque evidentemente no se puede intervenir ya políticamente, afortunadamente ya no se puede originar una tercera guerra mundial, pero como ellos llaman las proxy wars, que es llevar el conflicto fuera. El conflicto entre Rusia y Estados Unidos se mantiene en Siria. Claro, el 11 de septiembre para ellos fue algo, y dicen, ostras, que soy vulnerable. Pero fue la única intención, pero ellos llevan los conflictos a África, o a Siria, o a Israel, y ahí dirimen los conflictos. El conflicto de intereses, o se ponen de acuerdo, evidentemente existe un botón nuclear, y existen locos, y existen fallos, y se puede... O sea, estoy totalmente de acuerdo en que hay que luchar contra el desarme nuclear, pero tenemos aquí un presidente de Estados Unidos que va a crear el mayor presupuesto armamentístico de la historia y que vuelve a hablar de cabezas nucleares cuando... ¿Pero para qué? O sea, ¿vamos a pasar de que destruyan la Tierra 3.000 veces a que destruyan solo 500? Pues da igual. A mí que nada que me destruyan 500 veces, o sea, porque eso es lo que es la reducción del armamento nuclear. Pasar de que seamos capaces de destruir la Tierra 3.000 veces a que la destruyan 2.500. Parece un gran avance, pero no es nada. Luego, eso es otra vez educación, otra vez información y otra vez transparencia y debates como este. Pero aquí tenía que estar toda la población, por así decirlo. O teníamos que estar en tropecientos círculos. Que no nos cansáramos de debatir estas cosas. Que no nos cansáramos. Porque no tenemos unos medios de comunicación, una televisión que tenga debates plurales. O sea, casi yo prefería la 1 de antes, cuando había el debate de la clave y había debates de tal, y ahora no los hay. O me tengo que quedar hasta las 2 de la mañana para escuchar algo o ver un documental. Vivimos en un mundo con mucha información, en teoría, pero cada vez más desinformados, ahogados de información, ahogados de música que no tenemos tiempo para escucharla, ahogados de documentos que no tenemos tiempo para leerlos, ahogados de periódicos que somos capaces de leer pero no pasamos de los titulares, ahogados de artículos que ya los leeré pero que no dan tiempo para leerlos. Nos ahogan la información para terminar desinformados. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Julio, que vuelvas a estar con nosotros como sois. Reconozco que se me ha cerrado tu diálogo a un debate general, yo que no más de cabo, casi me sale a la hora de urgencia en general. Pero bueno. Ahora soy
Bueno, estos días en Twitter ha reflejado, aunque se sale quizá un poco del tema, pero yo creo que sí tiene que ver mucho con la mentalidad de las Fuerzas Armadas y la percepción que tiene la sociedad de ello. Un orden del día de una unidad que todavía en el año 2017 glorificaba el alzamiento nacional con esas palabras. Es cierto, y bastante razonablemente, que la imagen de las Fuerzas Armadas en España tiene mucho que ver con el franquismo, con la extrema derecha, aunque se nos olvidan los ejemplos de militares que también lo fueron, como Riego, Torrijos, Fermín y Galán, o los miles de militares que sí permanecieron leales a la República y dieron su vida por ello. Pero ¿cómo ves tú esta mentalidad? ¿Si crees que ha evolucionado lo suficiente las Fuerzas Armadas y tiene que ver con esa falta de transparencia, con ese militarismo que has definido muy bien, que no tiene que ver con ser unos soldados, sino con la forma en que tú interpretas la utilización de la fuerza, los famosos halcones norteamericanos? Y luego también te quería preguntar, que tiene un poco al hilo de lo que ha preguntado Patsy, ese despliegue de unidades que no son cascos azules y no son misiones humanitarias, como esta última de carros de combate y vehículos blindados en Letonia, en la frontera con Rusia. A mí me parece que somos nosotros los que estamos forzando la agresividad hacia Rusia y no lo contrario. A ver cuál es la tu opinión. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería centrar también una línea del debate en dos temas. Corrígeme si me equivoco, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania como Japón, no sé si estoy en lo cierto, se les prohibió tener ejército. Y prueba de ello, y de fabricar armamentos, fue su despegue económico. Hoy en día resulta que Alemania y Japón, los dos perdedores claros de la Segunda Guerra Mundial, son dos potencias económicas, quizás derivado a aquella prohibición, pues les hizo invertir todo ese presupuesto armamentístico en otras cosas más útiles y que vendieron al resto del mundo. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Luego, por otra parte, dentro de esa línea utópica que tú preconizas, ¿sería posible hoy vivir sin ejército? ¿Podría un país cualquiera, al igual que Suiza, con sus peculiaridades, no tener ejército? Y por último, fuiste cargo importante de defensa durante una época democrática. ¿Cómo ha sido tu evolución en el ejército desde, digamos, los orígenes franquistas? ¿Esos orígenes franquistas se han perdido en el ejército, han desaparecido? ¿O a mí personalmente me da la impresión de que están más vivos que nunca en el ejército? Sobre todo si atendemos a los últimos ministros de defensa, como Pedro Morenés, que le han puesto ahí la industria armamentística para salvaguardar sus intereses. Gracias. Buenas tardes. Soy breve. A mí el Líbano es un país que me fascina. El Líbano. Me pude conocer hace 20 años, casi después de la última guerra. Y en fin, cuando está allí se entienden muchas cosas. Es sobre la misión en el sur del Líbano del ejército español. Yo, que lo sigo, siempre he pensado que con el Tarsal en el sur, con el ejército israelí, con Hezbollah arriba, y el conflicto en la frontera con Siria, que está entrando Daesh ya, ¿qué hace el ejército español allí? No lo entiendo. Gracias. Pues muy interesante, de nuevo. Respecto a la primera pregunta, hace alusión a, pues no lo conoce todo el mundo, a un tuit que puse sobre una orden del día que sale en un acuartelamiento en el que, con referencia a la fecha del 18 de julio, pues ponían efemérides y se hacía alusión a la fecha del 18 de julio y se recordaba en términos como el alzamiento cívico-militar, se justificaba y se decía al final que había que estar que había que recordar la historia pasada para no volver a caer en lo mismo. Pero una lectura un poco que me pareció un poco, a mi punto de vista, como tuitero, patética, tanto que no me lo creí cuando me pasaron la noticia y porque no ponía la fecha, digo, a ver si me están metiendo un gol, y esto es una orden del día del año 1947, pero no, era del 2017, ya era de esas. Con lo cual pues puse un comentario irónico que no me lo podía creer, que me parecía una vuelta para atrás en estos acontecimientos. Bueno, ha tenido repercusión y la entrevista que me han hecho a La Sexta ahora era por ese motivo de eso.
Esto, yo lo único que preconizo, porque dado esto preconizo, es que esto es algo impresentable, que se tiene que abrir un expediente administrativo y sancionar. Porque si no se hace, parece que queda autorizado. O sea, y entonces lo entiendo como una conducta aislada o alguien que no aislada, porque alguien que lo publica en la orden del día se ha atrevido a ponerlo por escrito y demás, indica mucho más. Pero de momento, alguien tiene que tomar responsabilidad de eso. Porque si no, parece que eso se puede hacer. O sea, esto es como, yo alguna vez me he saltado un semáforo en rojo, pero sé que no lo puedo saltar. Pues tiene que saber la gente que eso no se puede decir. Luego ya veremos cómo los educamos para que no pase por su mente ese tema. Si eso significa una vuelta atrás, como yo dije, pues evidentemente han pasado pues, 80 años desde el comienzo de la guerra civil. Cuando teníamos la dictadura decíamos que los militares eran franquistas porque algunos habían participado en la guerra civil. Otros habían sido hijos de gente que participaba en la guerra civil, como era mi caso. Llegó la Constitución en el año 78 y la legislación cambió completamente. Quedó el poder militar sometido al poder civil. O sea, quedó. Otra cosa es que cambien las mentalidades. Yo creo que con el golpe de Estado del año de 1981, la gente se dio cuenta de lo que se podía perder. Y ahí nos hicimos casi... O sea, nos hicimos demócratas formalmente en el año 78, pero ahí nos hicimos demócratas de verdad porque dijimos, joder, que podemos volver otra vez para atrás, ¿no? Pero falta, desde mi punto de vista, por este tipo de anestesia política, por esto que decía antes, que no se nace demócrata, que hay que educar para ser demócrata, se puede volver para atrás. No digo que se vuelva a unas fuerzas armadas golpistas, que no se contempla eso. No se contempla, como sí se contempló entre los años 78 y 81, con los intentos que hubo de golpe de Estado, hasta que uno casi fraguó, ¿no? O sea, estuvieron medrando, porque no aceptaban que el poder militar estuviera sometido al poder civil. Pero si se deja de educar constantemente, de educarnos, cuál es el papel, se puede volver para atrás, porque la prueba es que alguien publique cosas como esa. Porque a nadie se le tiene que ocurrir hacer eso, y si lo publica es que piensa que eso es una posibilidad. Luego ahí hay un fallo. Hay un fallo entre sistemas, poderes que han alentado eso. Cuando se pregunta, ¿y qué piensan las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas no piensan, no tienen que pensar. Esa pregunta no se la hacen a los funcionarios de correos, no se la hacen a los médicos. Yo no tengo ningún problema para operarme, para ir a un quirófano, y no pregunto si ese médico es de una determinada opción política, y parece que al militar hay que preguntárselo, ¿no? Luego, yo creo que ese debate sí que hay una posibilidad de una vuelta atrás, pero todo forma parte del sistema educativo. Llámale educación para la ciudadanía, llámale educación... Hay que volver a estas cosas, reiterarlas en los centros de enseñanza civiles y militares. Eso me parece el punto clave. No quiero dramatizar, pero únicamente quiero decir que no podemos volver para atrás. Es como en la lucha por la democracia. Si no hay presión por la ciudadanía, nuestros derechos se recortan. Se recortan de la manera que sea, ley mordaza, con multazos tremendos, con lo que sea. Yo estoy perdiendo derechos en aras de una cierta seguridad. Pues evidentemente tiene que existir esa presión ciudadana para que no perdamos esos derechos. Con respecto a lo que decía de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente los perdedores fueron sometidos a que no tuvieran ejército, pero paso de los años, como eso fue la primera vez que participó Alemania en Afganistán, cuando puso sus fuerzas, lo tuvo que apoyar el Parlamento y demás. Pero la pregunta tiene un significado importante. El presidente Eisenhower, cuando acabó su segunda legislatura como presidente, quedó muy preocupado por el complejo militar industrial, porque decía que había un complejo militar industrial que no se había transformado, una industria de guerra que se había creado para la Segunda Guerra Mundial, no se había transformado en otro tipo de industria. O sea, la industria militar que estuvo fabricando
vehículos de combate, tal, no se transformó, siguió ese complejo militar industrial. Y como dijo un secretario de Estado, Corea nos salvó. Corea fue otra guerra, como Vietnam, o sea, ese complejo militar industrial sigue funcionando. Lo dijo Eisenhower, pero lo dijo también Obama, en el caso de Siria, que había un lobby, él le llamaba la doctrina de Washington, que decía que cuando él decidió no intervenir en Siria, había un lobby que le presionaba. No eran militares, eran civiles, o sea, existía una máquina, por así decirlo, de resultado. Y llega Trump, y gana Trump democráticamente, pero llega Trump diciendo que va a crear el máximo presupuesto militar de todos los tiempos. Y se va a Arabia Saudita y vuela y firma contratos por 110.000 millones de dólares. Y se va a Qatar y firma por otro tanto. Y dice que Corea, o sea, vuelve a crear enemigos para volver a crear. Hay un interés, o sea, ¿por qué yo tengo que...? Yo llegué a escribir hace muchos años, decía el complejo militar industrial como estímulo económico. Si hay que estimular el gasto, bueno, hagamos pirámides, hagamos obeliscos, que es una manera también de crear empleo. Pero no utilicemos el estímulo económico en otras cosas, eso es educación para... Luego, parece demagógico, parece de buenista, parece de pacifista, pero es real como misma y empíricamente se puede demostrar. Esas industrias no han desaparecido. En Estados Unidos se han concentrado. En Europa, el Reino Unido o la francesa alemana tienen grandes emporios. ¿Por qué tienen una potencia fuerza nuclear Estados Unidos, Francia y el Reino Unido? ¿Contra qué enemigo? Siguen todavía con los vestigios de la Guerra Fría famosa. Luego, sí que hay esa industria, ese complejo militar industrial como estímulo de la economía, pero hay que cambiar. Con respecto a lo del Líbano estoy totalmente de acuerdo. Esa sería una de las misiones que había que revisar, porque la del Líbano, la misión que tiene en el Líbano es de la única que, en origen, los famosos cascos azules. Esta es una misión de Naciones Unidas, que tiene una misión muy específica, no puede hacer nada. Si hubiera un conflicto, hay que cambiar a esos soldados por otro, porque su papel es distinto, es estar allí, evitar que haya conflictos, mantener los acuerdos y demás. Pero es un banco pintado, en el que se va justificando y hay fuerzas de países más variados, desde Birmania, India, Italia, Francia y España. Evidentemente, habría que revisarla si es necesaria, para qué es necesaria, pero en función, a nivel individual. Primero, si ya tengo que recortar, a ver dónde recorto. Claro, evidentemente, la misión de Naciones Unidas es una misión únicamente para vigilar los acuerdos de paz y para evitar que los que están en conflictos, pero no tienen ninguna posibilidad de actuar, porque así está establecido como cascos azules. A partir de ese momento de que se crearon los cascos azules, se crearon eufemismos con las misiones de mantenimiento de la paz, refuerzo de la paz y demás, que son todas estas que se han creado posteriormente, que es para formar. Ahora estamos en la fase de formar a los ejércitos de los países que están en conflicto. Pero habría que ver si ese papel es el que corresponde o no corresponde hacer. Yo claramente pienso que cuando estamos hablando de conflictos, siempre hablamos de un conflicto cuando intervienen las Fuerzas Armadas y cuando salen las Fuerzas Armadas. Si sigue el conflicto decimos, ha fracasado las Fuerzas Armadas. No, ha fracasado toda la política. Un conflicto no empieza el día que se utiliza el instrumento militar, que es el último recurso que tiene la política. Ha fracasado porque ha fracasado la política, la diplomacia, los acuerdos de cooperación y desarrollo y demás. Y cuando acaba la intervención militar, no acaba el conflicto. Porque si llega hasta 800 millones, 100 millones de conflicto, ¿por qué no lo sigo gastando en cooperación al desarrollo de ese país? O sea, parece que no es tan rentable. Luego, cuando digo que hay que educar para la paz, hay que ver todo el conflicto. ¿Por qué se origina? ¿Por qué hay conflictos en Siria? ¿Cuáles son los que están en debate? Si es un conflicto religioso, si es un conflicto étnico, si es un conflicto de grandes potencias. Y
ahí poner, una vez que sé el origen, poder poner la causa. Y el instrumento militar es el último. Pues, ¿han fracasado las fuerzas armadas? No, ha fracasado la política que decidió mandar a las fuerzas armadas y no solucionó el problema. El conflicto empieza cuando empiece y termina cuando termine. Porque cuando a mí me operan, el cirujano decide amputar como último recurso, pero luego tendrá que curar, tendrá que decir, me tendrá que enseñar a andar con una sola pierna, con un solo brazo. Es una cosa mucho más compleja que la solución quirúrgica, que es la solución militar. Yo creo que este debate es el debate que hay que abrirlo desde muy pequeños, por así decirlo. Hola, buenas tardes. A ver, mi pregunta era que qué le parece todas estas cosas que están saliendo en los medios, como los entierros que hacen a gente y, por ejemplo, a María Dolores, que es la ministra de Defensa, ese paseillo que le han hecho el 28 de julio. ¿Qué opinión tiene usted ante todo eso? ¿Paseillo? Sí, una foto que sale con todos los militares y ella en medio con las armas, ¿no? Lo he visto en los medios. Bueno, pues ya nos dejamos la muerte del suelo del señor Gallardón. ¿Qué le parece todo eso? No, eso sobre ese tema, todos esos tipos de temas. Sí, yo le cuento todo. Sí. Buenas tardes, gracias por estar en Móstoles, Julio. Te quería hacer 3 preguntas muy breves. Una primera, si no deberíamos retomar el principio militar constitucional de la Segunda República que prohibía el despliegue de tropas en países extranjeros como forma de garantizar el principio de neutralidad y el principio de no intervención. En segundo lugar, ¿qué opinión te merece la existencia de bases militares en territorio español y la libertad de movimientos que le concedió el presidente Aznar a los servicios secretos norteamericanos por todo el territorio? Y en tercer lugar, si no estamos fracasando o no nos hemos planteado siquiera el disputar el relato de la seguridad que tan buenos réditos le da a nuestros adversarios políticos, evidentemente desde otros paradigmas. Gracias. Pues ¿cómo venía a aprender? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Una pregunta. En 1986 se ratifica la permanencia de España en la OTAN mediante referéndum con 3 condiciones que se han cumplido flagrantemente las 3. En 1997 Aznar nos incorpora a la estructura militar, la 7ª flota recala en puertos españoles de forma habitual con armamento nuclear y no pasa nada, submarinos nucleares ingleses pasan por nuestras aguas y no pasa absolutamente nada, y reducción de las tropas y la reducción de las tropas norteamericanas en el Estado español, que no solamente no se han reducido, es verdad que nos hemos ahorrado la caminata que teníamos a la base de Torrejón, pero se ha reforzado todo el perímetro defensivo norteamericano, porque es puramente norteamericano, pues en rota, con el despliegue del escudo antimisiles y demás. Si llegamos al gobierno, haríamos valer al menos esos 3 condicionantes del referéndum de 1986 con el que nos engañó el gobierno de Felipe González. A que son interesantes estos debates. Es verdad, claro, yo muchas veces cuando vete a hablar digo, no, voy a escuchar. O sea, y yo creo que es, bueno, pero para no... Claramente a la primera pregunta no sé si se refiere al pase de revista de las fuerzas, o sea, a la parafernalia un poco, sí, eso forma parte un poco de... Forma un poco parte de la tradición militar, como la tradición de la Iglesia. Hay una serie de cosas que hubo, que yo lo vincularía más con la ley de libertad religiosa. La ley de libertad religiosa fue algo que llevaba el gobierno de Zapatero como prioritario y que no fue capaz de implementar, y es algo que tenemos que poner. Esa parafernalia de mezcla de lo militar con lo religioso, sean ceremonias religiosas, sean ceremonias de funerales, eso yo creo que es un reto pendiente con todas las cosas que lleva, financiación y demás.
Y una cosa que parece inaudita, después de tantos años de democracia, que la Iglesia siga con el poder que tiene. Que algo tiene que haber para tener ese poder, cuando no lo han podido, en teoría, los gobiernos de izquierda. No han podido. No solo que no han podido, sino que han reforzado esa financiación. Porque quiero recordar que los incrementos de la financiación de la Iglesia fueron reforzados primero por los profesores de Rey y luego por María Teresa Fernández de la Vega. Cuando se pusieron unos límites diciendo, cuando se ve la democracia, se le pagará el tanto por ciento del IRPC hasta que pueda financiarse por ella misma. Y se puso un límite. Ese límite se ha quitado. Luego es per secula seculorum. No sé que llega un gobierno y lo cambia. El poder que tiene, porque salieron a la calle y ante la presión consiguen. O sea, saliendo a la calle se consiguen las cosas. Se consiguen las cosas. Consiguieron financiación y ahora mismo entramos en crisis y no hemos visto a la Iglesia diciendo, no, bueno, yo el IBI lo perdono. No perdonado nada. Todo lo que se quiera. Luego, evidentemente, o sea, me he ido un poco, pero eso forma un poco la mezcla que hay entre, por así decirlo, la parafernalia y demás, que a lo mejor hay que mantenerla. Con respecto a lo que dice de las manifestaciones fascistas, en cualquier manifestación casi lo enlazo con lo del tuit. Tiene que haber una legislación para que eso, creo que Aragón lo está haciendo, o sea, que tiene que ser a nivel nacional, para que, bueno, primero, ojalá no hubiera que sancionar, ¿no? Ojalá no hubiera prisiones, ojalá no fuéramos todos perfectos, pero si no, hay que hacerlo, porque tiene la labor como sanción y la labor pedagógica. Por lo menos no lo haga, porque te va a costar una multa o una sanción. Eso es pedagogía también. O sea, el castigo no es solo por afán de castigar, sino para decir, niño, esto no se hace, ¿no? Luego, evidentemente, esa legislación yo creo que tiene que... si está implícita en la ley... O sea, ahí tenemos una legislación buena, en algunos casos, mejorable, pero el problema es que no se implementa. Me da igual que sea la ley de la memoria histórica, porque no tenga financiación, me da ser cualquier ley que sea esta, que si no se implementa. Y cuando la quieren implementar, bien que lo consiguen. Te ponen una multa administrativa cada vez que te piden el carnet de identidad, cada vez que te manifiestas, y luego recurren. Claro, si te ponen 2.000 euros cada vez que vas a manifestarte, la tercera vez te lo piensas. Porque pagas 4.000 pero no pagas 6.000. Y es una manera de desmotivar. Luego hay que ejercer ese tipo de presión. Con respecto a las preguntas claramente ese es el debate que hay que abrir sobre seguridad. O sea, que la República existió, estaba legislado y ahora creo que ese debate hay que abrirlo. O sea, ese debate, cuando hablo del debate, es que abrirlo en toda su amplitud, porque hay que escuchar a los antimilitaristas en el sentido que yo lo digo, a los antimilitaristas en el otro sentido, que es gente que está en contra de las Fuerzas Armadas, porque puede que esté en contra de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué tenemos Fuerzas Armadas? Hay que abrir ese debate y hay que escuchar, porque las cosas no se consiguen por unanimidad, en una democracia se consiguen por mayoría, pero yo tengo que escuchar todos los argumentos, las Fuerzas Armadas también. Yo digo que en los centros militares, en el CSD, en Castellón, cuando hagan debate, usted no insulte a alguien que está en contra de las Fuerzas Armadas, invítelo al debate. A lo mejor usted le convence, o a lo mejor el otro le convence a usted, porque hay gente, como yo digo, los ateos saben más de religión que los religiosos. Y algunos de estos antimilitaristas saben más de las Fuerzas Armadas de presupuestos que muchos militares, porque eso lo estudian, para combatir, para argumentar. Ese debate hay que abrirlo y entonces el principio de neutralidad puede que esté. Otra cosa es que sea factible y sea viable, porque no nos olvidemos que todo está entrelazado en este mundo. Nosotros entramos en la OTAN, pero también entramos en la Unión Europea. ¿Cuál fue la condición sine qua non? No lo sabemos. Pero probablemente, no digo que fueran simultáneas, pero fueron casi simultáneas. También fue una solución política para que los militares salieran fuera, por así decirlo, y vieran otra cosa, porque no nos olvidemos que fue el referéndum que se ganó con mayor oposición a priori. O sea, yo siempre tenía la teoría, que ya la tengo que cambiar, de que cada gobierno que pusiera un referéndum lo ganaba, y la prueba era esta. Evidentemente, fracasaba con lo del Brexit,
fracasó con todas estas cosas, pero quiero decir que cómo se cambió, había una oposición en la ciudadanía de entrar a la OTAN tremenda, y ese referéndum se ganó con mucho dinero, ahí empezó la deuda del PSOE que no fue capaz de pagar luego, y demás, para cambiar el contenido. Pero bueno, ese debate y esos vínculos entre lo económico, intereses económicos y las presiones, también hay que valorarlos desde un gobierno. O sea, con esto voy a responder un poco a la pregunta posteriormente, porque nuestro programa siempre es para gobernar, y para gobernar al día siguiente, no para estar siempre en la oposición diciendo a todo que no, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones posibilistas. Pero había más preguntas que me decía sobre el tema de la neutralidad, sobre el tema... Las bases militares. Las bases militares. Evidentemente, lo empalmo, evidentemente, nosotros decimos en nuestro programa que siempre respetaríamos los acuerdos firmados, pero los acuerdos firmados pasan por una renovación o por unas. Y decíamos en nuestro programa que todos esos acuerdos, con los Estados Unidos, cuando llegara la época de su renovación, los íbamos a renegociar, en el sentido de que había que revisar si las bases militares eran bases de interés para nosotros, o eran bases de interés únicamente como un gran portaaviones, que es la península para ellos. Y si en algún caso hay que aceptarlas, ¿con qué contraprestación? Porque esto es un contrato, es un trato con, no es una imposición de. O sea, que quiero decir que ahora, pues no sé, en los últimos acuerdos se dijeron que iban a retirar los euros de Palomares, pero no se llegó a firmar. El contrato se firmó y el otro se habló de un protocolo de intenciones. Ya se habló de eso. O sea, quiero decir, forma parte de una negociación política, pero desde mi punto de vista no supone ningún valor añadido. Y, en otro sentido, viola en estos casos los acuerdos del referéndum. Y más aún, si os fijáis, estos acuerdos se han renovado por parte americana en periodos de debilidad política. En el caso de Zapatero, fue en el último, con toda la crisis económica, y aun sabiendo los americanos que iba a venir un gobierno de derecha, dijeron, pero a ver que vuela la cazuela, ¿no? O sea, firmo este contrato bajo presión y consiguió que los barcos estos estuvieran en rota. Y en la última parte del gobierno de la primera gobierno de Rajoy se firmó también el incremento de las fuerzas en Morón, que viola a cambio de nada. A cambio de nada. Porque ni eso que decía el ministro Margallo de que van a limpiar los residuos porque eso es dinero. Y no gastan un duro, o sea, negocian bien. Negocian bien en momentos de debilidad. Luego, posibilidades de si se llega al gobierno, como queremos ser un gobierno, que sea con un programa, como decía, la gente que no sé los programas, piensa que somos un antisistema, ¿no? Era un gobierno, un programa muy pragmático, para implementarlo al día siguiente, porque teníamos ese cuidado, porque nosotros decíamos que el programa era un contrato con la gente, y que la gente podía denunciarnos si no cumplíamos el programa, cosa que no pasa en ningún otro partido, porque primero van sin programa, o como decía Esperanza Aguirre, dice, bueno, la semana que viene lo daré, una cosa así. Esa responsabilidad hay que tenerla con la gente, y lo que yo prometo, y entonces decíamos, respetaremos los contratos internacionales y los denunciaremos en el momento que sea, y los negociaremos con la fortaleza que corresponde. Ese era lo que está en el programa, tan simple como eso. No se me han dejado más preguntas, ¿eh? Quedan 2 turnos de palabra. Víctor y José María. Muy buenas. Mi pregunta es sobre la democratización de las Fuerzas Armadas. Hay que ser consciente que la democratización, sin democratización en la institución, no va a haber un cambio en el modelo de defensa y pues seguiremos con los intereses económicos de las élites y de los mandos y todo eso. Entonces, pues la pregunta va sobre eso. ¿Cuál es la posibilidad real de esa histórica reivindicación de sus trabajadores, teniendo en cuenta la posición de PP y PSOE de todos estos años de gobierno? Ahí ya está. Estupendo. Mi pregunta
tiene relación con lo que ha hecho Víctor, pero formulada de otra manera. ¿Qué pudo pasar en el colectivo de las Fuerzas Armadas con el tema del Jack White? ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pudo pasar? No sé, ¿qué pudieron sentir? Las Fuerzas Armadas, no sé si tienen sentimientos, pero la gente, no, la gente con influyente, que de alguna manera, ¿cómo pudieron recibir? Y otra pregunta que puede parecer personal, pero que tampoco lo es, porque yo no quiero que lo sea, y es si te quedan muchos amigos en las Fuerzas Armadas. Entiéndeme, ¿eh? Sí, No es persona. te voy a responder perfectamente. Bueno, con el tema de la democratización de las Fuerzas Armadas, básicamente yo últimamente leía un libro que escribió sobre la transición de las Fuerzas Armadas, lo escribió Narcís Serra, porque hay que reconocer al Partido Socialista, con todo de dónde venía, cómo inició el proceso. Y hablaba de factores clave, como empezó el tema con el tema de la OTAN, con algunas cosas que hasta a la gente de la UMD como la marginó y prácticamente por la resistencia que tenía dentro de los bloques, pero bueno, iba por el factor económico, controlaba la Dirección General de Armamento y Material, el control de armamento, lo puso en manos de civiles, por así decirlo, y decía que era importante la enseñanza, la dirección de enseñanza, las academias militares, lo hacía como un proceso importante entre los procesos de cambio. Hablaba de la reorganización del ministerio, de pasar de 3 ministerios a 1, la primacía del poder civil sobre el poder militar, bueno, todo esto que hemos contado muchas veces. Pero quiero incidir en el tema ese, en el tema de la enseñanza, que era un factor. Y eso quedó para el final, pero muy para el final. O sea, no lo pudo hacer él. Casi lo último lo hizo el gobierno Zapatero, la ministra Chacón, cuando cerró, por así decirlo, el proceso legislativo, poniendo centros universitarios en las academias con profesores civiles, otra cosa que, bueno, o sea, eso no quiere decir que un civil sea mejor que un militar, porque hay como decía antes, hay muchos civiles militaristas y muchos militares pacifistas. Y con la ley de derechos y deberes, que fue criticada por algunas asociaciones, pero yo lo que defiendo es que las leyes sobre el papel están en principio bien. Lo difícil es implementarlas. Y para eso hay que tener mentalidad en los jefes que estén convencidos de que tienen que implementarlas. Cuando se habla de libertad de expresión, hay que hablar de libertad de expresión. Cuando se habla de que se autorizan las asociaciones, hay que permitir las asociaciones y que se desarrollen. Porque la gente no se asocia por miedo a que le acusen de que está asociado. Y únicamente se asocia cuando lo arrestan y requiere o sea, cuando ya se ve ahogado. Eso es la estrategia del miedo que funciona. O sea, yo estoy más por la educación, por la implementación de esas leyes, más que por cambiar una ley y desarrollar una nueva. Luego, el proceso legislativo está, pero falta ese proceso de implementación que es clave. Igual que hablamos de que en las escuelas los profesores tienen que pasar un proceso de reeducación, los jefes también tienen que asumir eso, o si no tienen que ser separados o no ascendidos. Porque hay que hacer ese proceso. Hay que tener voluntad política de implementar un desarrollo legislativo. Y si en la sociedad, normalmente el desarrollo legislativo va por detrás de la sociedad es más avanzada y el desarrollo legislativo va detrás, lo vemos en desarrollos como el matrimonio gay, el aborto, el divorcio y demás, eran demandas de la sociedad y el proceso en las Fuerzas Armadas, por venir de donde venimos, en la dictadura, se da el proceso paradójico de que la legislación iba por delante de la mentalidad de implementarla de las Fuerzas Armadas. Claro, porque cuando se creó un solo Ministerio de Defensa y se puso un civil, vamos, el civil aquel no le daba ni despacho, por así decirlo, ¿no? No hubo ni Ministerio de Defensa, por decirlo. O sea, que esa legislación fue luego, a mí es clave ese proceso de desarrollo, clave por las asociaciones. Pero claro, las asociaciones, estamos pidiendo a alguien antes con el tema del tuit que saliera un expediente, una sanción para este responsable de hacer el tipo de declaración. Bueno, a un responsable de una asociación militar le sancionan enseguida, a los 3 días, por hacer unas declaraciones de que los presupuestos a lo mejor no son adecuados.
Bueno, tiene un sanción legislativo y arresto, es decir, que cuando quieren implementar la ley en un sentido. Luego eso forma parte de un proceso, yo creo que de tiempo, pero sí. Y la pregunta es, la posibilidad que ves, estando donde estáis, la posibilidad real de ese cambio. ¿Es real? Sobre todo, porque el PP sabemos que no. ¿El PSOE? Vamos a ver, yo os digo, desde mi punto de vista, que Podemos tiene ahí una posibilidad tremenda, porque es un partido nuevo, y Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español han estado en esa misma dinámica, y existe el mismo miedo o la misma acomodación a eso. Me da igual que hablemos de Fuerzas Armadas, como hablemos de corrupción, o como hablemos de administración pública, que no digo que seamos mejores, pero al menos tenemos la libertad de levantar la alfombra, porque sabemos que nuestro no vamos a encontrar hoy nada, mañana no lo sé, pero eso depende del control ciudadano que hagamos. Por eso queremos acortar los periodos de mandato, que exista un proceso revocatorio, o sea, todo ese proceso que hay que implementarlo, porque está muy bien decirlo, pero luego no se implementa. Yo creo que esa posibilidad existe, pero es un tema que no se toca. Estamos tocándolo aquí, pero en el debate no existe. De la moción de censura nadie habló, ¿os acordáis? Los militares dicen, es que no se habla nada de seguridad y defensa. Digo, joder, ojalá se hubiera hablado, pero no en el sentido que tú quieres, para echarte piropos, sino porque la cultura de defensa, hablaba antes con algún compañero, no es una cultura agiográfica de las Fuerzas Armadas, es una cultura crítica, puede ser crítica, eso es cultura. Y no hay que tener miedo a la crítica, porque de la crítica sale el beneficio para todos. Eso es un poco, como soy optimista, utópico y escéptico activo, creo que sí que hay posibilidades. Y además tengo prisa porque por mi edad me queda poco tiempo. Aquí la pregunta de los amigos. Ya 42 y sí, el tema de Ya 42, la verdad que la historia es conocida. Yo estuve destinado, en ese tiempo estuve en Zaragoza, estuve como F-18 en Zaragoza, no en el tiempo del accidente, pero la verdad que fue un desastre de gestión por parte de las autoridades políticas de aquel tiempo, concretamente del ministro Trillo, y de todos los que le rodeaban, porque el problema a una autoridad es los que le rodean y dicen sí guana a todo lo que le dicen, y ahí no se preocupe, ministro, que esto se lo arreglo, pero arreglarlo que no arreglo. Hay que decirle que esto no se puede arreglar, que una ceremonia no puede hacerse como fue, con ese tipo de presión, y eso fue un desastre. Eso fue un desastre de gestión que produjo mucho daño. Yo tengo información de la gente y ha quedado mucho dolor y muchas heridas abiertas que luego políticamente se han solucionado más con independencia ya del drama de las víctimas y los familiares, ¿no? Con respecto al tema de los amigos, mucha gente, claro, se piensa que yo era alguien que estaba ahí escondido y que de repente traicionado. Es que a nadie le preguntan a un funcionario de correos a un tal qué opción tiene. Uno es un buen profesional y tiene su opción política. Y yo creo que he sido un buen profesional, o muchos se han equivocado, porque conmigo han hecho muchas elecciones, ¿no? O sea, me podrían haber eliminado el coronel, el general de brigada, el general de división, ¿verdad? Entonces, o son todos tontos, ¿no? o algo. Pero, evidentemente, cuando yo decido tomar una acción política, que fue una acción personal, en la que yo no pensaba entrar en política, pero sí que era un votante de este partido, y alguien me presenta la posibilidad de contribuir a este proyecto, dudé, pero luego dije, bueno, como ciudadano, tengo que contribuir de alguna manera. Si yo me hubiera ido al PP, probablemente hubiera salido bajo palio, me hubieran dicho un servidor público que tras 50 años en las Fuerzas Armadas sigue contribuyendo. Tal. Ahora, un tío, 50 años en las Armadas, parece mentira que se haya ido con un partido antes y todo. Bueno, si alguien lo dice de eso, esos no son amigos, habrán sido compañeros, pero amigos no los claro, están identificados. Los amigos todos los identificamos, ¿no? O sea, yo he pasado por muchos puestos de administración y mi agenda cambia con frecuencia, porque si yo era responsable de vender pirulís, pues todos los de pirulís estaban a mi lado. Si era responsable de comprar
Clines, pues todos los de Clines estaban enamorados, pero no son amigos, ¿no? Y me dicen siempre que era un tío estupendo, ¿no? Quiero decir que esa no me ha sorprendido, en el caso de algunos, no me ha sorprendido que hayan dicho lo que hayan dicho. Creo que algunos ya se están arrepintiendo, ¿no? Porque yo creo que estas cosas, yo lo que siempre he dicho es que puede que me haya equivocado de opción, pero eso no indica que alguien tenga que, para desprestigiar la opción que yo he elegido, tenga que deslegitimar a las personas. Yo quiero el debate. Y si ellos piensan que el PP es la mejor opción, que me convenzan, debatiendo, pero no deslegitimando a la persona. Y yo trato de no deslegitimarles a ellos por esa opción. Yo quiero debatir con ellos. Y le quiero demostrarles por qué, con esos procedimientos, han llevado a este país a esta situación. Puede que esté equivocado, pero vamos a debatirlo. Eso es la política. Y eso es lo que hace falta en este país, más tolerancia. Bueno, yo por ser militar, tengo que echar el voto en una determinada urna, ni antes, por ejemplo, de un cura, pues yo no comparo a Ruco con el Papa Francisco, con Tarancón o con un misionero que está en no sé dónde. O sea, no soy practicante, pero bueno, pero me parecen dos cosas completamente distintas. Bueno, distintas no, contradictorias. Entonces yo creo que ese es el único debate, que eso es la pasión de la política. Pero la política hecha por los ciudadanos, no por los que se llaman políticos o que tienen presión política. La política la hacemos los ciudadanos. Y hay mucha gente anónima, como vosotros que estáis hoy aquí, que participa y que contribuye mucho a este proceso y que a mí puedo tener más atención mediática, a mí me carga las pilas. Y me hace cada día, pues, contra más me ponen esos argumentos vía insultos, más me refuerzan, y contra más tiempo estoy con gente como vosotros, pues más fortalecidos hablo. Pues, afortunadamente para Podemos, decidió Julio involucrarse en el proyecto porque, como decíamos antes, es un placer poder tenerle aquí y debatir, como dice él, y entre todos construir este proyecto que queremos de nueva sociedad. Quería agradecerle a él, ante todo, que siempre ha estado súper dispuesto a venir aquí, y eso voy a agradecer. Quería agradeceros también a todos vosotros y vosotras estar hoy aquí. Y quería decir dos cosas. Primero, la siguiente jornada de la Escuela de Verano es el jueves 27. El tema es sexualidad y diversidad funcional rompiendo prejuicios. Y van a estar tres compañeras, Laura Limón, María Ángeles Sancho y Leticia Mateos. Es un tema muy interesante que también siempre por temas de tabús no se suele tocar. Entonces os invito a que vengáis. Y también deciros que, aprovechando que hay muchas caras nuevas, hoy están aquí, por los que no lo sepáis, en Móstoles tenemos 6 círculos, están aquí los coordinadores de los círculos, entonces cualquier persona que quiera tener información de su zona o de su distrito, pues podéis pasar ahora por la secretaría y os atendemos si tenéis cualquier curiosidad o queréis simplemente colaborar con el círculo de vuestro distrito, que estamos aquí disponibles para todos vosotros y vosotras. Y muchas gracias por venir. Gracias.